Bueno, todos nosotros sabemos que el agua es indispensable para la vida, y una de las exploraciones espaciales que se hace para buscar otros planetas o otras áreas en el universo que tengan vida, hacen buscando si hay agua. El agua entonces es uno de los orígenes de la vida, pero además de ser uno de los orígenes de la vida, como en el mundo que nosotros vivimos, el agua no solamente puede significar un recurso indispensable para los diferentes aspectos que ha dicho la doctora Castañeda, sino que puede ser dañina y puede ser mortal, dependiendo de las condiciones en que se ofrece esa agua, que va a ser para la salud pública importante. Es necesario garantizar que el agua que nosotros consumimos sea un agua segura, ¿no? Y para eso se necesita que todos los recursos hídricos tengan una determinada gobernanza. Es interesante que en el artículo que nosotros, en la revista que estamos presentando y que tienen ustedes en sus manos, lean las reflexiones que la geógrafa Tania Bursten hace en relación con el problema, de tal manera que los que se van introduciendo en este aspecto puedan darse cuenta de cuál es la perspectiva que hay en relación con las diferentes manifestaciones y los diferentes elementos que intervienen en la concepción del recurso agua. Entonces enseguida vamos a tener al ingeniero Jorge Villena, que ha publicado un artículo y ahora nos va a exponer el tema agua y desarrollo sostenible durante 15 minutos. Ingeniero Villena, tiene usted la palabra. Gracias. Bueno, en primer lugar quiero saludar a los miembros de la mesa de honor, a la Academia Nacional de Medicina, al Instituto Nacional de Salud y a la distinguida concurrencia. Quiero en estos minutos resumir de alguna manera la importancia que tiene el agua en relación al desarrollo sostenible y básicamente en el contexto en el que vivimos en el país. Uno de los aspectos que se ha demostrado a lo largo de muchos años es la relación del agua con la salud, y que eso obviamente no tiene ninguna discusión. Lo que se ha discutido en los últimos 30 años es la relación de la salud con el crecimiento económico. Los países que han identificado primero esa relación han sido los que rápidamente han logrado el desarrollo. Un ejemplo de ello ha sido el valorar el costo o darle el valor económico al agua y en base a eso desarrollar todas sus actividades haciendo un uso costo efectivo de ese recurso. Mientras que los países pobres lo que han hecho es darle solamente un valor social al agua y han desarrollado políticas que básicamente han estado vinculadas al desperdicio y a la contaminación del recurso. Entonces, lo que vamos a ver es cómo a lo largo de muchos años se nos ha ido llamando la atención de esta relación del agua con el desarrollo sostenible. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de desarrollo sostenible ya estamos hablando de políticas y programas de largo aliento. Ya estamos pensando en aquellos pequeños problemas, aquellos pequeños riesgos que significan dificultades de desarrollo en el largo plazo. Entonces hay que empezar a poner atención al concepto de la exposición, al concepto del riesgo, al concepto del costo-efectividad, ¿no? Cosas que básicamente están más vinculadas con la economía y el desarrollo que con la salud. Desde Alma Ata, por ejemplo, en los años 70, el 78, se estableció claramente la relación entre el agua y la salud. Si bien es cierto, esta fue una reunión básicamente de salud, una de sus principales recomendaciones fue priorizar el desarrollo adecuado de fuentes de agua potable. O sea, ya estamos hablando de la necesidad no solamente del agua potable, sino de asegurar fuentes adecuadas de agua potable. Y obviamente de salubridad básica. El año 92 se desarrolla a nivel mundial una de las conferencias más importantes, incluso previas a la conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente, que es la Declaración de Dublín, la conferencia sobre el agua y el medio ambiente. Y se establecen 4 principios que hasta ahora, vamos a ver, se mantienen y se constituyen en elementos fundamentales de la Agenda al 2030.
El primero es que se reconoce que el agua es un recurso finito y vulnerable. O sea, ya dejamos de lado ese concepto de que el agua es inconmensurable y que es capaz, por ejemplo, de tener una autodepuración respecto a la contaminación que producen las personas. Ese concepto, estamos hablando ya de hace varios años, desaparece y se establece, digamos, el tema de un recurso finito. Actualmente, el recurso, por ejemplo, subterráneo, el agua subterráneo, se considera como un recurso no renovable, ¿no? Cuando consumimos agua subterránea, prácticamente estamos consumiendo un recurso que no lo vamos a renovar por el tiempo que demoraría en conformarse nuevamente los acuíferos. Segundo, se reconoce la necesidad de que el aprovechamiento del agua tiene que ser a través de un planeamiento. O sea, se define la necesidad de ponerse de acuerdo entre los diferentes intereses que hay en el desarrollo para poder decidir la mejor forma de utilizar el recurso. Tercero, que es muy importante, se asigna o se reconoce que la mujer desempeña un papel fundamental en la gestión del agua. Estamos hablando, obviamente, a nivel prácticamente global y esto se hace cada vez más enfático cuando estamos hablando, por ejemplo, de las comunidades y del medio rural. Y el cuarto, que es el más importante, el que provocó todos los problemas que conocemos posteriormente con las políticas económicas, es el valor económico del agua. O sea, ya se establece claramente que el agua tiene un valor económico y estamos a puertas de empezar a trabajar lo que se conoce como el agua virtual y la valoración de todas las actividades en función del consumo y de la cantidad de agua que se utiliza. Esta conferencia y estos 4 principios son los que marcan luego las políticas a nivel mundial respecto del recurso hídrico. En ese mismo año, posterior a la reunión de Dublín, que fue específicamente para agua y medio ambiente, se desarrolló la conferencia sobre el medio ambiente y el desarrollo sostenible, y ahí se reconoce que el agua no solamente ya tiene este vínculo directo con la salud y con la economía, sino también con el medio ambiente. Entonces se establece ahí lo que vamos a ver como un elemento sustancial que vendría a ser la protección de las fuentes de agua. O sea, cuando hablamos de agua potable, tenemos que pensar que el agua potable es más segura en la medida que provenga de una fuente de agua más segura, ¿no? Y esta relación es importante. La Agenda 21 o el Programa 21 reconocía en el año 92 que el 80% de todas las enfermedades que en ese entonces se evaluaban estaban vinculadas al agua, ¿no? Con lo cual obviamente hay una importancia significativa. Y también lo que aparece con mayor énfasis posteriormente y de manera recurrente es que existe una relación con la actividad o el tiempo productivo, ¿no? El 10% o la 10ª parte de la actividad productiva se pierde por problemas vinculados a la calidad del agua. Ahora que nosotros tenemos la Agenda al 2030, se establece la necesidad de garantizar disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. O sea, desde Alma Ata, que se hablaba de salud para todos el año 2000, ahora estamos hablando de gestión y agua, disponibilidad de agua para todos el año 2030, ¿no? Y uno de los objetivos sustanciales no es tanto la cobertura, que es una de las principales preocupaciones políticas, sino la calidad. Y es esencial, por ejemplo, reconocer que en el Perú y en muchos países que están en este proceso de desarrollo, el porcentaje de tratamiento de aguas residuales es bien bajo. En el Perú estamos hablando del 20%. O sea, de las aguas residuales que están contaminadas por uso doméstico y por uso industrial, solamente el 20% son tratadas. Entonces, como observamos, esta vinculación política del agua es marcadamente vinculante en función a estos programas.
Sin embargo, no se reconoce mucho a nivel del desarrollo de las políticas, a nivel de los programas de gobierno. La calidad del agua, en buena cuenta, de manera, digamos, concreta en relación al desarrollo sostenible, está vinculado básicamente con la productividad y la competitividad de las personas. No hay ninguna actividad que pueda ser competitiva si es que no tiene buenos servicios de saneamiento y básicamente de calidad del agua. Obviamente, si esto lo hacemos desde la proyección hacia el turismo, hacia las actividades económicas como la minería, como el sector construcción, con mayor razón vamos a observar que cada vez hay una mayor relación económica entre la calidad del agua y el desarrollo. Segundo, lo que hemos estudiado, por ejemplo, a lo largo del trabajo en DIGESA ha sido la vinculación con la mejora de la condición humana. Cuando nosotros tenemos servicios de agua de calidad, lo que estamos haciendo es la promoción de la persona humana. Estamos dando y configurando un nivel mayor, de mayor bienestar y de mayor condición humana a las personas, y por eso se hablaba en la salud ambiental que el primer nivel es la unidad familiar, el segundo nivel es la comunidad y el tercer nivel es la cuenca. La Organización Mundial de la Salud reconoce ahora y enfatiza más el tema de la vinculación del agua con la pobreza. O sea, se está estudiando más este aspecto, porque obviamente el primero de la relación con la salud es bastante evidente. Y lo que tenemos ahora como elemento clave es el desarrollo de los planes de seguridad del agua. Se conoce con las siglas de PSA. Lo mismo que ocurrió con la industria de los alimentos, con la higiene alimentaria, con la seguridad alimentaria y el HACCP, la necesidad de asegurar la calidad e inocuidad de los alimentos desde la granja o desde el lugar donde se producen hasta la mesa. Igual ocurre ahora con relación al agua. No podemos garantizar la salud de las personas si es que no garantizamos un servicio de saneamiento adecuado y sobre todo de agua segura, que consiste en garantizar la fuente. Y esa es, digamos, la preocupación que quiero transmitir el día de hoy. Si usamos un esquema de cómo funciona el ambiente, vamos a ver que hay una interrelación muy importante entre los ecosistemas atmosférico, el ecosistema acuático, el ecosistema terrestre, el ecosistema subterráneo y el ecosistema marino. Es decir, ya ambientalmente podemos observar que hay una dinámica. Los compuestos orgánicos volátiles que, por ejemplo, generamos con el transporte público de la ciudad de Lima, terminan en la parte alta de la sierra por efecto del movimiento de la cuenca atmosférica. Y ya se ha demostrado efectos en los camélidos americanos graves debido a estos compuestos orgánicos volátiles. Que ojo, que esto es importante, estamos hablando de concentraciones bajas, pero con exposiciones altas en el tiempo. Lo que ocurre en el mar rápidamente va a, digamos, ser transferido en términos de cinética ambiental, sobre todo de contaminantes, a través del ciclo hidrológico hacia las otras cuencas, a la cuenca básicamente terrestre. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, en la cuenca, que es nuestra preocupación actual, millones de metros cúbicos de movimiento de tierra por una actividad importante para nosotros como es la minería, lo que estamos haciendo es colocar en nuestro ecosistema miles de millones de partículas que empiezan a circular por la cuenca, sea, digamos, atmosférica, sea a través de la parte hídrica o incluso a través de la cadena trófica. Entonces, los riesgos que nosotros queremos resaltar ahora son los siguientes. El mayor problema que tenemos es asegurar la calidad de las fuentes. Estamos hablando, por ejemplo, de los nevados, de los lagos, nuestras reservas de agua, nuestros embalses de agua, etc. Y tenemos dos problemas en el Perú. El primero es el territorio mineralizado. Nosotros, el Perú, posee el 16% de las reservas minerales mundiales conocidas.
y de eso apenas explotamos el 1%, es decir, vivimos sobre un territorio mineralizado. Y cualquier cosa que hagamos al territorio, lo que estamos haciendo es liberar partículas a la cuenca, ¿no? Y a esa dinámica que hemos visto, que no es, digamos, una pequeña cantidad, sino son millones de toneladas que diariamente se van desarrollando. Y la segunda es que somos una sociedad con asentamientos humanos dispersos. Solamente para hablar de aspectos políticos, tenemos 1.822 distritos, de los cuales 674 son urbanos y 1.158 son rurales. Entonces ahí hablamos por cada distrito varios asentamientos humanos, varias ciudades, de tal manera que poder asegurarles un servicio de saneamiento de calidad para cada uno de estos conglomerados es prácticamente imposible, económicamente difícil de manejar. Si a eso le sumamos la deficiente calidad ambiental y sanitaria que tiene la agricultura, con la incorporación de fertilizantes y plaguicidas, y peor aún si es que también colocamos en este aspecto el famoso y constante cambio de uso del territorio, entonces estamos hablando de que esta cuenca que les hemos mencionado es prácticamente como una especie de reactor en la que estamos constantemente introduciendo una serie de sustancias peligrosas, especialmente los minerales. La preocupación fundamental que nosotros hemos observado a lo largo de las evaluaciones en DIGESA y posteriormente ustedes conocerán constantemente que una manera muy fácil de poder identificar el riesgo en base a una exposición inadecuada es los famosos análisis de minerales o metales en sangre. Cualquier población se hace un análisis de plomo en sangre, cadmio en sangre, mercurio, etcétera, y van a salir positivos. Y a partir de ahí tenemos difícilmente respuestas. Y una de las cosas que se está haciendo actualmente es que las autoridades sanitarias se niegan a poder abrir el problema, abrir, digamos, la situación, analizar exhaustivamente y darle solución. Porque al negarnos a poder, digamos, desarrollar más evaluación, lo que estamos haciendo es que el problema sea cada vez mayor. Hemos encontrado, por ejemplo, que la contaminación del aire y la contaminación de los alimentos contribuyen sustancialmente a esta ingesta diaria. En estudios que se han desarrollado, por ejemplo, en Trujillo, a raíz de la derivación de Chavimochic y al hacer unas plantas de tratamiento de agua, que ojo, en el Perú todas tienen que ver básicamente con el tratamiento biológico, es decir, asegurar que no tengan patógenos, pero ninguna está diseñada para remover metales. Entonces, cuando se lleva agua del río Santa a la zona de la costa para irrigar, lo que se está llevando también son la concentración de minerales. Cuando hicimos una evaluación de cadmio, por ejemplo, encontramos que si bien es cierto, las concentraciones en cada uno de los sustratos, como es el agua, los alimentos y el aire, están por debajo de la norma, lo que no está debajo de la norma es la ingesta diaria de las personas. Porque hay cadmio, por ejemplo, en el arroz, hay cadmio en el aire y hay cadmio en el agua. Y las personas tienen estos tres elementos como prácticamente consumo diario permanente. O sea, no estamos hablando de que periódicamente uno podría controlarse si es que no se expone, sino estamos hablando del agua que tomamos a diario, porque estamos hablando de los servicios de agua potable, del aire que estamos respirando y de un alimento que, como ustedes conocen en el Perú, es prácticamente un alimento de todos los días, que es el arroz, ¿no? Esto nos ha llevado a una primera aproximación para el desarrollo de algunas políticas. El norte del Perú tiene una gran exposición al cadmio y podemos encontrar muchas patologías que se pueden asimilar o asemejar a, por ejemplo, las diarreas por efectos de contaminación bacteriana. Y muchas de estas causas no es bacteriana, sino es por cadmio, porque sus efectos, sus signos y síntomas son similares. Y si no tenemos esta evidencia, entonces fíjense, estamos no solamente
gastando en políticas inadecuadas a nivel de los servicios de salud, sino también estamos generando mayores problemas en el largo plazo, ¿no? En el centro del Perú lo que se ha encontrado es contaminación importante por plomo. O sea, las personas que viven en el centro del país, podríamos decir, lo primero que se tiene que hacer es una evaluación adecuada de la exposición al plomo, porque prácticamente, como decía la doctora Gastañaga, o recordaba digamos, los inicios de la medicina, el entorno es el que está determinando el efecto en la salud de las personas. Y el sur del Perú tiene, digamos, una fuerte presencia de arsénico. Después de Ica, nosotros tenemos en el Perú más de 500 volcanes. Obviamente no todos están activos, pero todos ellos están contribuyendo con arsénico a las cuencas, sobre todo subterráneas. Y la mayor parte de la población que vive en la costa, su principal fuente de agua básicamente es subterránea, ¿no? Y finalmente lo que tenemos como mayor problema esto es que no solamente el ambiente está contaminado por las condiciones naturales y por la actividad económica, que principalmente es, digamos, la minería, sino además tenemos un problema, que el tratamiento físico-químico del agua contaminada con minerales es costosa y no se realiza. Es decir, nosotros estamos a la deriva de la calidad de la fuente de agua. Y esa calidad de la fuente de agua, obviamente, lejos, como les digo, de analizarse, evaluar cuáles son sus niveles de concentración, cuáles son las causas y empezar a promover políticas que reconozcan el problema para solucionarlo, estamos tratando de evitar que exista mayor conocimiento respecto de este problema, ¿no? Y sin embargo, desde el punto de vista político, como esto ocurre, muchas de las organizaciones, por ejemplo, organizaciones no gubernamentales, que tienen alguna orientación de oponerse, por ejemplo, a las inversiones privadas extranjeras, utilizan con mucha facilidad el análisis de minerales o metales pesados en sangre para demostrar efectivamente que hay una incompatibilidad, ¿no? Y esto es pernicioso para nuestro desarrollo. La misma Superintendencia Nacional de Servicios de Agua Potable hizo un análisis de los servicios de agua potable en términos de calidad de agua y podemos observar acá en este cuadro de varias de las empresas de agua potable. Estamos hablando básicamente del medio urbano, las que ya tienen servicio de agua potable y tienen una empresa, de tal manera que en el medio rural esta situación es mucho más complicada. Y podemos observar acá, en relación a estos tres metales que he mencionado, el cadmio, el plomo y el arsénico, las concentraciones elevadas hacia el norte del país, las de, digamos, centro, que son estas de acá, con plomo. En el caso de Lima, si ustedes observan, nosotros tenemos valores de 8 miligramos por litro de plomo en el agua potable, con un máximo en algunos casos de 69 miligramos por litro. Y no interesa cuál es el límite, sino que esa es nuestra dosis en el tiempo. O sea, lo que hay que investigar es el efecto que vamos a tener en el tiempo, ¿no? Y si podemos permitirnos estas dosis o no. Y solamente del agua potable, ¿no? Y en el sur empezamos a tener mayores concentraciones del arsénico, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Arequipa, estamos hablando en promedio de 28 microgramos por litro con máximos de 132. Entonces, digamos, la toxicología todavía no explica claramente qué ocurre cuando las personas ingieren de manera sostenida estas dosis de sustancias, ¿no? Cuando hicimos los estudios de plomo en sangre, el CDC de Estados Unidos se preocupaba porque, de acuerdo a la bibliografía, de acuerdo a las experiencias científicas que ellos tenían, las dosis que las personas mostraban en su sangre estaban asociadas pues con la mortalidad. Ellos decían, ¿por qué los niños todavía están vivos si en teoría deberían ya fallecer con estas dosis, ¿no? Y lo que se investigó fue que existe de alguna manera una serie de distorsiones en las funciones fisiológicas, y obviamente una de ellas son, digamos, defensivas por parte del organismo, ¿no? Para ello interviene la dieta, las costumbres de la población, etcétera, ¿no? Todo eso no se investiga porque
este problema está vinculado con la inversión. Y como está vinculado con la inversión, hay el tabú de que se va a ir en contra de la inversión, cuando, como hemos demostrado en las políticas mundiales, es todo lo contrario. Todos los países que han identificado esta relación las han solucionado y han permitido que los países se dediquen de manera sostenible a las actividades económicas que les permite resolver los problemas de pobreza. Entonces, como conclusión, diríamos que en el Perú tenemos, en mi criterio y de acuerdo a las experiencias que tenemos, muy pocas oportunidades, muy poco tiempo para hacer frente a este problema. Creo que si en los próximos 4 o 5 años no se define claramente una política para enfrentar este problema, cuando lo hagamos, probablemente los efectos irreversibles en la población van a ser mucho más complicados de manejar. Casi lo mismo que nos está ocurriendo con las pocas políticas de prevención de cáncer por el manejo de sustancias químicas, radiaciones electromagnéticas de los años 80 y 90, que después, cuando tenemos los efectos del cáncer, no podemos desarrollar acciones preventivas. Y todos, sabemos y conocemos que la curación es mucho más costosa que la prevención, ¿no? Segundo, es la vigilancia de la calidad del agua, ¿no? La vigilancia de la calidad del agua debería ser una política de Estado que se convierta en una especie de rendición de cuentas. Cuando nosotros iniciamos, por ejemplo, la calidad de las aguas sanitarias de las playas, y cuando se quiso cerrar ese programa porque se decía, ¿para qué hacemos eso?, la población decía, no, porque esta calidad de sanitaria de las playas es una información para mi desempeño en la época de verano, para yo escoger a qué playa voy y a qué playa no voy. Entonces, esto es lo que se conoce la comunicación del riesgo. Eso es más importante para el autocuidado de la salud que cualquier programa de atención de salud que podamos desarrollar, por ejemplo, en épocas de verano. La Sociedad Oftalmológica nos decía, cuando no había el programa de prevención de la contaminación de playas y no se comunicaba a la población qué playas estaban contaminadas, nosotros teníamos alrededor de 22 casos de conjuntivitis al día en verano por estas causas, por la concurrencia de las playas. Cuando se le dijo a la población cuáles estaban contaminadas y cuáles no, la población empezó a buscar una menor exposición y ellos decían que los casos bajaron a entre 4 y 5 por día en el verano, ¿no? Entonces hay una relación directa en la ventaja que tiene la vigilancia de la calidad del agua y que ahora se ha venido muy a menos. Yo estoy seguro que si ustedes quieren buscar la calidad del agua potable, del agua que consuman en su barrio, no la van a encontrar. Y las instituciones no se la van a dar. Cuando esto debería ser una especie de rendición de cuentas, si es que se está haciendo buenas políticas o malas políticas, buena o mala gestión, ¿no? Segundo, o mejor dicho, tercera, una recomendación importante es los planes de seguridad del agua, ¿no? La Organización Mundial de la Salud ha dicho no hay forma de controlar la contaminación o proteger la salud de las personas que no sea con planes de seguridad de las fuentes. Entonces estamos hablando de Marcapomacocha, del lago Junín, del lago Titicaca, de los nevados. O sea, nuestra política, o sea, la única forma de nosotros tener salud es que las fuentes sean de alguna manera protegidas. Y obviamente, finalmente, la mayor exhortación está de alguna manera, el Instituto Nacional de Salud, la Academia Nacional de Medicina, a hacer esta evaluación. En el Perú, ¿cuál es la situación de exposición de las personas a los metales pesados? Eso nos va a dar una magnitud que estoy seguro va a ser mucho más grande que las estadísticas o los problemas de salud que actualmente figuran en nuestras preocupaciones o en nuestras prioridades, ¿no? Porque estamos hablando de problemas que van a trazar generaciones y que van a afectar básicamente la competitividad que los peruanos podemos tener en relación al desarrollo sostenible.
esta era de alguna manera la preocupación que quería transmitir en este artículo, y espero que a partir de ahora podamos darle una mejor mirada a estos problemas del agua con los metales, básicamente en el largo plazo. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Villena, es director general de Vigesa del MINSA. Quiero recordarles que en los artículos que hemos estado, que podemos ver en la revista, se consigna que el Perú es uno de los países en el mundo que más aguas tiene, más recursos tiene, hídricos. Y nace en el Perú el río más caudaloso del mundo, el río Amazonas. Sin embargo, las aguas del río Amazonas están evidentemente contaminadas. En una de las conferencias que dio la doctora junto con la doctora Nicole Bernex, que tiene un instituto de recursos hídricos de la Católica, uno de los médicos que concurrió dijo que él se había hecho dosaje de metales pesados en su sangre y tenía niveles altamente peligrosos de metales pesados. Esto es evidente en lo que se refiere a contaminaciones de las aguas. No son aguas saludables, no son aguas seguras. Y en el artículo que nosotros tenemos, hay también en la revista, tenemos un artículo de dosaje de arsénico en la zona de Tacna, de Moquegua y Tacna, y ahí se encuentran también altas concentraciones. Quiero recordar que durante el gobierno de Humala, Nadine Heredia quiso firmar y nos consultó al respecto algunas plantas de contaminación de metales pesados con una empresa noruega, pero resultaba muy caro. Entonces eso se quedó, como se han quedado muchas de las cosas en el gobierno anterior, simplemente en buenas intenciones, pero sin ninguna realización.